¿Qué tal, amigos? Estamos llegando ya al final de nuestra serie con Jesús en su santuario. Estamos estudiando las fiestas judías y en esta ocasión vamos a estudiar la fiesta número 6, que es el Yom Kippur, el día de la expiación. Una fiesta muy importante, ya que tiene una relevancia escatológica para nosotros en estos últimos días. Y antes de hacerlo, quisiera que comenzásemos con una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, invitamos tu presencia a esta hora. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine al tocar de este tema tan importante, el día de la expiación. Oro, Señor, para que podamos presentar este tema de tal manera que tu pueblo lo entienda y pueda contribuir a una experiencia más profunda en las cosas del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos dicho en la presentación anterior que con las trompetas se da inicio a las fiestas otoñales. Y las trompetas sonaban 10 días antes del Yom Kippur, que se celebraba el día 10 del séptimo mes. Ahora, antes de comenzar a estudiar los detalles de este día, de esta fiesta, debemos preguntarnos por qué se necesitaba un día de la expiación. ¿Por qué la necesidad de un día de la expiación? Bien, como hemos visto durante las ofrendas, el santuario era el lugar donde todos los pecados del pueblo eran registrados. Y ese servicio se hacía diariamente, se llamaba el tamid o el servicio continuo, donde se registraban todos los pecados del pueblo. Y había dos maneras de registrar o de transferir el pecado al santuario, a través de la sangre, y también el sacerdote en algunas ocasiones comía del sacrificio y entraba al lugar santo. Ahora, vamos a repasar de nuevo cómo es que el pecado se transfería al santuario. Primero, tenemos a un individuo quien ha cometido un pecado y debido a su pecado es culpable y merecía morir. Y estamos aquí hablando del santuario mosaico. Imagínese que usted está allí en el desierto, está acampando en algún lugar en el desierto, el santuario está en la mitad, como vimos en la segunda presentación, y alrededor están todas las carpas de las distintas tribus, y digamos que yo soy de la tribu de Isaacar. Un día, cierto día, me levanté, ese día perdí mi conexión con Dios, pequé, dije una mentira para tratar de salir bien o quedar bien ante una situación. Así que el Señor me habla y me dice: has pecado. He pecado y ante la ley merezco morir. Pero me acuerdo que el santuario está en la mitad del campamento. Así que mi única esperanza de no morir, mi única esperanza de no ser cortado del pueblo en el día de la expiación, que era cuando se hacía el conteo final, o por así decirlo, ese era el día donde se hacía el llamado a cuentas finales, para yo poder estar en paz con Dios, pues había algo que yo podía hacer. Yo podía llevar un cordero sin mancha o cualquier otro sacrificio animal que estuviese a mi disposición, y yo lo llevaba al santuario. Ahora, algunos dicen, estos son fuentes de la tradición judía, que algunos lo llevaban, dependiendo del tamaño del animal, aquí en sus hombros, otros simplemente lo llevaban o lo arrastraban. En fin, trate de imaginarse que usted va y yo comienzo a caminar entonces por las distintas tiendas, por las distintas carpas, y por ahí me ven los hermanos, me ven los vecinos y me ven allí llevando un cordero. Yo me imagino
la vergüenza que el pecador sentía, porque quizá ya no faltaba el comentario de aquí del vecino que decía, oh, va para el santuario con un cordero, ¿qué habrá hecho? Trate de imaginarse eso. Y eso tenía un propósito, no era un propósito de condenar al pecador, pero lo que nos muestra es que el pecado trae también consigo mismo vergüenza. Sí, el pecado es un acto vergonzoso y era muy vergonzoso para un pecador tener que salir de su casa y dirigirse al santuario con su sacrificio. Y dicho sea de paso, no lo podía hacer de noche para que nadie lo viera porque de noche no había servicio. Los servicios eran en plena luz del día, a las 9 de la mañana, la tercera hora, también a la novena hora, que son a las 3 de la tarde. Así que era plena luz del día, lo podían ver cuando él se dirigía hacia el santuario. Así que él llegaba allí, el sacerdote lo esperaba, y cuando él recibía o le entregaba su ofrenda, la ofrenda era examinada para ver si no tenía ningún defecto, y si la ofrenda era aceptada, entonces en un lugar al lado norte del altar del sacrificio había un lugar donde se realizaban los sacrificios. Allí el pecador colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y colocaba todo su peso y confesaba su pecado. De esta manera el pecado era transferido del pecador a la víctima. Entonces es el primer paso para quitar el pecado. El pecado es transferido del pecador a la víctima. Ahora el pecador está libre de pecado. Ha sido perdonado en símbolo. Pero el pecado no se ha exterminado, porque ahora el pecado está en la víctima. ¿Qué se hacía luego? Como el pecado estaba en la víctima era asesinada. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ahora eso no suena justo, ¿cierto? Porque el que pecó no fue el cordero. El cordero ni siquiera supo por qué murió. Tuvo que sufrir inocentemente. Y Dios a través de esto nos está mostrando el sacrificio de su Hijo. Él no cometió pecado. Él no fue culpable. Nosotros fuimos culpables, pero Él toma nuestro lugar, así que como ese corderito, para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, esa sangre, el cordero muere, pero aún el pecado no se ha exterminado. Porque ahora la sangre de la víctima se recogía, es decir, ahí ya estaba el pecado, y el sacerdote la llevaba al lugar santo. Entonces, ¿quién está llevando el pecado ahora? Ahora el pecado lo está llevando el sacerdote, que también representa a Jesús. Muy bien, entonces el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y allí la untaba en los 4 cuernos del altar del incienso y también salpicaba 7 veces el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Bien, el pecador entonces podía irse a casa con la seguridad del perdón. Ya el vecino lo podía ver, que caminaba con un paso elástico, bien contento. ¿Por qué? Porque ahora sus pecados le han sido perdonados. ¡Qué maravilla! Pero sus pecados siguen en el santuario. Y este proceso seguía día tras día, tras día, tras día. El santuario era profanado por la sangre que se rociaba constantemente sobre ello. Ahora, en el santuario celestial el equivalente a el velo y el equivalente a los cuernos del altar son los libros de registro. Cuando nosotros pecamos, aún este mismo proceso se lleva a cabo espiritualmente, pero en vez de aplicar una sangre literal en el cielo, lo que queda registrado en el cielo son nuestros pecados en los libros de registro.
Es decir, que ahora yo soy libre, pero el santuario asume la culpa hasta que pueda recaer sobre el último responsable de ella. Solo aquellos pecados que entraron en el santuario a través de la sangre eran limpiados del santuario. En otras palabras, si usted quiere tener la seguridad de el borramiento final de sus pecados, pues necesita tener sus pecados en el santuario, porque los pecados que no entran al santuario son los pecados que no son borrados. Ahora, Daniel 8:14 nos habla de ese tiempo cuando comenzaría la purificación del santuario. Conocemos el texto, dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Hebreos 9:23 también hace alusión a eso, donde nos habla que el santuario celestial necesita también ser purificado igual que el terrenal. Pablo hace aquí alusión a lo mismo. Noten lo que nos dice Hebreos, el capítulo 9, el versículo 23. Hebreos, el capítulo 9, versículo 23. Nos dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Noten que ahora Pablo está haciendo aquí un paralelo entre las cosas terrenales y las cosas celestiales, así como las cosas terrenales, es decir, el santuario terrenal, necesitaba ser purificado con la sangre. Vamos a mirar cómo se hacía eso. De la misma manera, el santuario celestial necesitaba ser purificado con un mejor sacrificio, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, algunas personas al leer esto se preguntan, ¿pero la sangre limpia o la sangre contamina? Porque si la sangre, dijimos que con la sangre se introducía en el santuario sobre el velo y contaminaba el santuario, pero a la vez se dice que el santuario necesita ser limpio con la misma sangre. Entonces la pregunta es, ¿limpia la sangre o contamina la sangre? La Biblia parece ser ambivalente sobre esto, pero no lo es. El hecho es que la sangre limpia al pecador, pero contamina al santuario. Algunos preguntan, ¿cómo puede ser el santuario santo y profanado al mismo tiempo? Esta pregunta se puede responder con otra. ¿Cómo fue posible que Jesús fuera santo y que llevara el pecado al mismo tiempo? La respuesta es que el pecado no le pertenecía a Jesús, le fue imputado. Asimismo, el pecado no pertenece al santuario, se le imputa al santuario. Noten lo que dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 7. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre limpia, pero la sangre también contamina. Como dijimos al principio, la sangre limpia al pecador, pero contamina al santuario. En la analogía que hicimos de Jesús, Jesús es santo, pero el pecado le fue imputado a Él. En Hebreos el capítulo 7, el versículo 26, Hebreos 7, 26, hablando de Jesús nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Claramente la palabra del Señor dice que Jesús es santo, pero a su vez, 2 de Corintios 5:21, a ese mismo ser que es santo, nos dice al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el que es santo fue hecho por nosotros pecado. Y coloca allí tu nombre, en vez de decir nosotros, coloca tu nombre. Al que no conoció pecado, por Daniel lo hizo pecado, para que Daniel fuese hecho justicia de Dios en él. La salvación es un intercambio. Yo le doy a Jesús mi injusticia, yo le doy a Jesús mi pecado y en cambio recibo de él su justicia, recibo de él su santidad. Eso es la justificación. Ahora, Isaías 53:6 también, hablando de Jesús siendo hecho pecado, nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De nuevo, no fue porque Jesús pecó, sino que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como mencioné, el pecado es algo ajeno al santuario. Naturalmente no pertenece allí y por esta razón el santuario debe ser purificado. En el servicio diario, el santuario asumía la culpa del pecador hasta que se podía disponer de él en el día de la expiación. Entonces, ¿cómo se transfería el pecado al santuario? Dijimos que lo primero que se hacía, o una de las cosas que se hacían, era rociar la sangre en el velo. Y eso lo leemos en Levítico, capítulo 4, versículos 5 y 6. Vayamos a Levítico, capítulo 4, versículos 5 y 6. Nos dice, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El número 7 significa perfección. El hecho que diga que se rociaba 7 veces significa que hay un registro perfecto de nuestro pecado en el cielo. No solamente se registran los actos externos, sino también las motivaciones más profundas y más secretas que influencian esos actos externos. Sí, allí en el cielo hay un registro de tus palabras, de tus pensamientos y los míos, de aún tus motivaciones. Pero también, como dije, en algunas ocasiones el sacerdote comía la carne en el lugar santo. Nos dice Levítico capítulo 10, versículos 17 y 18. Levítico capítulo 10, versículos 17 y 18. Porque no comiste, le dice Dios a Aarón, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo lo mandé. Ahora, ¿por qué esta forma era una manera de introducir el pecado en el santuario? Bien, cuando usted come algo, eso que usted come ya llega a ser parte de usted. No pertenecía a usted, pero ahora es parte de usted. Por así decirlo, la comida no hace parte de nuestro cuerpo, no es tejido humano, pero al comerla llega a ser parte de nosotros. De la misma manera, el pecado es ajeno a nosotros, pero cuando pecamos, el pecado llega hasta nuestro mismo ser, hasta la misma sangre, cada célula y nervio. Esa es la lección que nosotros podemos aprender del acto de comer la carne como una manera simbólica también de transferir el pecado al santuario. Jesús, de la misma manera, en el santuario celestial ha transferido el pecado. Y nos dice Hebreos el capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos el capítulo 9,
versículos 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En realidad esta no es una buena traducción donde dice entró una vez para siempre en el lugar santísimo. La palabra allí es hagia, que significa lugares santos o santuario, es decir, entró fue en el santuario, no en el lugar santísimo, porque entendemos que cuando Jesús ascendió, en realidad él entró fue al lugar santo o al santuario. Pero el punto aquí que quiero resaltar es que Jesús con su propia sangre entró allá al santuario, simbólicamente haciendo lo mismo que hacía el sacerdote con la sangre cuando él entraba al lugar santo. Entonces, vayamos al día de la expiación y miremos algunos detalles de cómo se realizaba la purificación del santuario. Primero, miremos la conmemoración del día de la expiación. El día de la expiación conmemoraba la reconciliación anual y la purificación prometida por Dios en favor de su pueblo. Eso era lo que conmemoraba el día de la expiación. En hebreo, Yom Kippur, Yom significa día, Kippur, expiación, y se celebraba el día 10 del mes de Tishri, que era el mes séptimo. En nuestro calendario eso cae aproximadamente entre septiembre y octubre, ¿ok? Ahora, ese día se purificaban 3 cosas y vamos a mirar eso en detalle. El capítulo que vamos a estar estudiando es Levítico 16. Así que si usted tiene tiempo, usted puede coger su Biblia y profundizar más en esto. Primero usted va a notar que primero se purificaba el sacerdote. Y esto lo vemos en Levítico 16, del 1 al 6 y del 11 al 14. Es lo primero que se purificaba. Lo segundo que se purificaba era el santuario. Lo vemos del versículo 15 al 19 y del versículo 23 al 28. Y lo tercero que se purificaba era el pueblo. Lo vemos del versículo 29 al versículo 34. Bien, entonces el sacerdote se purificaba primero, luego el santuario y luego se purificaba al pueblo. Cabe mencionar que aunque esta ceremonia del día de la expiación tiene un cumplimiento exacto en el ministerio de Jesús en el santuario celestial cuando pasa al lugar santísimo, a su vez la fiesta de la expiación o el día de la expiación hace referencia también al ministerio de Cristo Jesús acá en la tierra. ¿Por qué? Porque como dijimos, el sacerdote primero debía purificarse y este era un doble ceremonial, primero el sacerdote y luego el santuario y el pueblo. Y vamos a notar que la purificación del sacerdote se hacía allí en el atrio. Debía él ofrecer sacrificio por sí mismo, lo cual corresponde a el sacrificio de Cristo Jesús acá en la tierra. Es decir, el sacerdote no podía oficiar en el lugar santísimo si no había ofrecido sacrificios en el atrio. De la misma manera, Jesús como sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, hacer la expiación final, si no hubiese ofrecido sacrificio acá en la tierra. Él mismo fue el sacrificio. Y luego tenemos la purificación del santuario y del pueblo, que equivalen ya a la fase de purificación en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo se cumplió esto en Cristo? El día de la expiación, entonces, tuvo, como dije, 2 cumplimientos en Cristo: la purificación del sacerdote y del santuario y de la congregación. El primer momento corresponde a la obra de Cristo acá en la tierra y el segundo momento a la obra final en el lugar santísimo. Ahora, miremos qué debía hacer el sacerdote para
purificarse. Vamos a el libro de Levítico, el capítulo 16. Levítico capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Y Levítico 16 está en el contexto después de la muerte de Nadab y Abiú. Recuerdan que Nadab y Abiú entraron al santuario sin la debida preparación, sin haberse purificado y bajo los efectos del vino. Y por eso Dios envió un castigo sobre ellos que los mató. Lo cual, después de eso, se da la instrucción del capítulo 16. Noten cómo comienza este capítulo. Levítico 16, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Es decir, el capítulo 16 de Levítico es contrario al capítulo 10. El capítulo 10 es la forma incorrecta de acercarse a Dios, pero el capítulo 16 es la forma correcta de acercarse a Dios. Versículo 2, Levítico 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Este es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto, versículo 3, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces lo primero que debía hacer era ofrecer un sacrificio. Y ya explicamos que eso corresponde al mismo sacrificio que Jesús ofreció aquí en la tierra. Luego dice, se vestirá, versículo 4, se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahora, ese símbolo de lavar el cuerpo con agua apunta al bautismo y a la vez apunta a la resurrección, que es una forma de bautismo. Después de que Jesús ofrece sacrificios, Jesús resucita, como así decirlo, como si una persona resucitase de nuevo en la experiencia del bautismo. Esta vez Jesús sale de la tumba ya no con un cuerpo pecaminoso, sino con un cuerpo santo y sin mancha. Y Jesús, pocos días después de esto, cuando asciende al santuario celestial, como vimos en la fiesta del Pentecostés, Jesús es ahora vestido con las vestiduras sumos sacerdotales. Note que ese mismo proceso, que la preparación que debía hacer el sacerdote, es lo mismo que Jesús hizo previo a su ministración en el santuario celestial. Debía el sacerdote, y qué interesante que aquí se da detalles de sus vestiduras. Y en el último tema de esta serie vamos a hablar de la vestidura del sumo sacerdote. Pero por ahora basta mencionar que la sagrada túnica de lino que debía tener puesta es un símbolo del carácter santo que el sacerdote debía tener, el sumo sacerdote, quien ministrara en el santuario. Los calzoncillos de lino sobre su carne hacen referencia a las pasiones, es decir, sus pasiones también debían ser santas, sujetadas bajo la influencia del Espíritu Santo. Debía estar ceñido con un cinto de lino, y el cinto en la Biblia es el símbolo del servicio, es decir, su servicio debía ser santo, su sacrificio debía ser santo, debía tener una mitra sobre su cabeza, de lino también, es decir, que su mente, sus pensamientos debían ser santos. Entonces, un carácter santo, santas pasiones, un servicio santo y unos pensamientos y mente santa. Todo eso se aplica a Jesús, quien no pecó ni siquiera con el pensamiento, nos dice la revelación. Ahora, en los versículos 11
al 14 nos sigue hablando de la purificación del sumo sacerdote. Nos dice, y hará traer Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Noten, el perfume era importante, el incienso, para que no muriera. La justicia de Cristo, como miramos en el altar del incienso, ese incienso representa la justicia de Cristo, la cual nos permite acercarnos al lugar santísimo sin que muramos. El versículo 14 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Así que este era el proceso para el sacerdote. Ahora miremos el santuario. Cuando se purificaba el santuario se expiaban 3 cosas también. Se expiaba el lugar santo. ¿Por qué el lugar santo se expiaba? Pues allí es donde estaba la sangre, en el velo y en el altar del incienso. Se expiaba todo el tabernáculo. ¿Ok? De hecho, cuando dice lugar santo es una referencia específica, corrijo, más del velo. ¿Ok? Porque luego el altar del incienso específicamente también debía purificarse, donde estaba la sangre en los cuernos, y el tabernáculo de reunión, es decir, toda la estructura, el único otro lugar donde habían también pecados registrados era en el altar del sacrificio. O sea que en estos 3 lugares donde se registraba el pecado, pues en estos 3 lugares se hacía expiación. Se hacía expiación, y ese es un detalle muy importante, en el lugar santo. Se hacía expiación en el altar del incienso, ambos están en el lugar santo, es decir, corresponde a una obra de expiación en el cielo, porque allá es donde está Jesús ahora, pero también en el tabernáculo, lo cual corresponde a una obra de expiación aquí en la tierra. Es decir, la obra de expiación en el cielo debe también armonizar con la obra de expiación aquí en la tierra. Son 2 obras paralelas. Es un punto muy importante. Ahora vamos el paso a paso que se llevaba para purificar el santuario y también al pueblo. Vamos al versículo 5 de Levítico 16. Levítico 16, versículo 5. Lo primero que se hacía es que se escogían los machos cabríos. Nos dice acá el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Noten que estos machos cabríos debían escogerse de entre la congregación de los hijos de Israel. Bien, y nos dice entonces que también se debía escoger un carnero para holocausto. Ahora, ¿qué se hacía? Bueno, con el carnero se mataba para holocausto, pero ¿qué se hacían con los otros 2 machos cabríos? El versículo 8 nos dice, este es el segundo paso, que se echaban suertes sobre estos 2 machos cabríos. Versículo 8 nos dice, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces se escogían los 2 machos cabríos, y uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Azazel significa chivo expiatorio, scapegoat. Ahora, algunas personas se sienten un poco atribuladas cuando leen acerca de Azazel como el que finalmente va a expiar el pecado de todo el pueblo, porque el animal se lleva a la tierra del olvido. Entonces se preguntan bien, en realidad, ¿quién es el que expía? ¿La cabra de Jehová o la cabra de Azazel? Y vamos a mirar que estas 2 expiaciones son muy diferentes.
Bien, pero vamos al tercer paso. Después de seleccionar la cabra de Jehová y la cabra de Azazel, ¿qué se hacía con la cabra de Jehová? Versículo 9 de Levítico 16, versículo 9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Entonces, el que moría por los pecados para purificar el santuario no era Azazel. Vamos a notar que Azazel representa al diablo, pero esta cabra de Jehová pues representa a Cristo. ¿Ok? Entonces, el que moría debía ser la cabra que representa a Cristo. Esa es la que debía morir. Ahora, vamos al versículo 13. ¿Qué más se hacía? Versículo 13, ya lo habíamos leído, pero dice, pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, cuando el sumo sacerdote ahora iba a llevar la sangre de la cabra de Jehová, hacía lo mismo que cuando él iba a llevar su sacrificio, se llevaba con el incienso al lugar santísimo. Luego se llevaba la sangre al lugar santísimo. Vemos eso en el versículo 9. Versículo 9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y luego nos dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces, vemos que se llevaba la sangre al lugar santísimo. La sierva del Señor nos explica esto en el Conflicto de los Siglos, la página 413. Nos dice ella, la sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo, la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo, y se cita Levítico 10:17, ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Otra cita, allí mismo en el Conflicto de los Siglos, la página 414, nos dice, una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda. Y la cita sigue diciendo en la página 414, el día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Así que aquí tenemos en resumen el proceso que hemos visto. El resultado final entonces, versículo 16, nos dice, de Levítico 16, después de hacer todo este ceremonial, el santuario quedaba entonces purificado. Nos dice así, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel.
de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, cuando nosotros estudiamos el tema del día de la expiación, podemos caer en la tentación de solamente concentrarnos en la purificación del edificio. Pero en realidad ese no era el enfoque del día de la expiación, porque Dios no estaba tan interesado en purificar una cortina o en purificar un altar como en purificar al pueblo, porque el problema no es que el santuario esté sucio. El verdadero problema es los que ensucian al santuario. Y noten que el versículo 16 que acabamos de leer nos indica cómo es que el santuario es ensuciado. El santuario es ensuciado por las rebeliones de todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces, debemos trabajar en aquellos que son los que ensucian el santuario. Cuando era niño y mi mamá estaba limpiando la casa, yo solía a veces entrar con los zapatos sucios llenos de tierra y le ensuciaba el piso y ella me decía, tienes que hacerlo ahora porque yo no voy a estar, cada vez que tú entres, no voy a estar yo limpiando el piso. Y bueno, y cuando ella me puso a mí a hacerlo, pues eso fue suficiente para que yo no siguiera ensuciándole el piso. Así que ella tuvo que trabajar, fue conmigo. Ella no se ganaba nada limpiando cada vez que yo ensuciaba, limpiando cada vez que yo ensuciaba. Tuvo que trabajar conmigo, quien estaba ensuciándole el piso. De la misma manera, la obra de expiación tiene su enfoque más importante es en aquellos que son los que contaminan el santuario. Ahora, el santuario queda purificado, pero ¿qué pasa con el pecado? ¿A dónde se fue? El pecado aún no se ha eliminado, porque recuerdan que había una cabra que quedó viva. ¿Qué pasaba con esa cabra? Vamos al versículo 21 de Levítico 16. Versículo 21 nos dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado, en otras versiones dice un hombre fuerte, para esto. Ahora, aquí es donde está la confusión de algunos, porque también se hacía con esta cabra lo que se hacía con el carnero o con el cordero. También se le colocaban las manos encima, confesando las iniquidades de los hijos de Israel. La diferencia es que esta cabra no expiaba los pecados de la misma manera que los expiaba la cabra de Jehová. Porque la Biblia nos dice que para que haya expiación de pecados debe haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados. Y esta cabra no era sacrificada por los pecados. Los pecados se confesaban sobre ella, de esta manera simbolizando que todos los pecados que se cometieron durante todo el año finalmente van a recaer sobre esta cabra Azazel, es decir, representando al diablo. ¿Por qué al final van a recaer y van a volver a él mismo? Porque él fue el originador del pecado. Por eso el diablo no está interesado en que tú te salves, ni en que yo me salve. ¿Por qué? Porque él sabe que al final del tiempo, entre más personas él haga que se pierdan, pues menos pecados él tendrá que pagar. Porque al final él no solamente tendrá que pagar por los pecados de él mismo, sino que también él tendrá que pagar por los pecados de aquellos que se salven. Y por eso él no está interesado en eso. Entre más personas se salvan, pues más sufrimiento y más pecados él tendrá que pagar. Su deuda va a ser mucho más grande. Y esto lo vemos en el santuario. Noten que hay un texto en Salmo 7:16 que hace alusión a esto. Nos dice Salmo 7:16, su iniquidad volverá sobre su cabeza,
y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Sí, eso mismo le va a pasar al diablo. Su iniquidad va a volver sobre su propia cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Pero ¿qué se hacía con esta cabra entonces? Si no moría para expiación, ¿qué se hacía con ella? Bien, este hombre fuerte, nos dice el versículo 22, la llevaba a una tierra inhabitada. Leamos, dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, símbolo muy importante, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿A dónde iba a ser llevado? A tierra inhabitada. Y esto representa a el periodo en el cual el planeta Tierra va a estar inhabitado durante el milenio. ¿Sí? ¿Cuándo se le colocarán los pecados entonces en la cabeza a Satanás? Cuando Jesús venga por segunda vez. Y ahí en Apocalipsis 20 vemos que un ángel fuerte desciende y ata a Satanás con cadenas. Esto es simbólico a este hombre que tiene atada, quizá con una cuerda o con una cadena, a esta cabra y la lleva a una tierra inhabitada. Es el mismo símbolo. La sierva del Señor nos dice en Conflicto de los Siglos, página 414, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos de el pueblo. Ahora, este personaje que llevaba los pecados, este personaje que llevaba la cabra, el hombre designado o el hombre fuerte, debía ser alguien muy fuerte y debía ser alguien muy responsable, porque donde esa cabra se le escapare a él, entonces Israel estaría perdido, porque la cabra no se le puede escapar a él. ¿Quién representa a ese hombre designado? Ese hombre designado representa a Cristo Jesús, quien será el que va a atar a Lucifer, quien será el que finalmente le colocará los pecados de todos los salvos sobre su cabeza. Algunos han dicho que representan a los 144,000, pero ¿cómo vamos a comparar a un ser humano? ¿Quién es el que le está colocando los pecados a la cabeza de Azazel, de Lucifer? Este es un acto divino. El Conflicto de los Siglos, la página 416, nos dice: se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, al fin de su ministerio, esto va a suceder cuando se cierre la gracia, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. Noten que es Jesús el que coloca los pecados sobre Azazel, como los colocaba el sacerdote. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Ahora vamos al último punto, y es la purificación del pueblo. Como mencionamos, en la purificación del pueblo es el centro del día de la expiación, porque de nada valía purificar la estructura si el pueblo no era purificado. De hecho, leamos aquí en Levítico 16 y vamos a leer el versículo 30, porque noten que
Este es el clímax y el punto más importante de este día. Nos dice acá, Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces el foco es la purificación del pueblo. Y del pueblo se esperaba que hiciesen 4 cosas. Usted lo puede leer en Levítico 16 del 29 al 34 y también en Levítico 23 del 26 al 32. Por falta de tiempo no voy a leer esos pasajes, pero vuelvo a repetir, Levítico 16 del 29 al 34 y Levítico 23 del 26 al 32, y vamos a ver que el pueblo debía hacer 4 cosas. Primero, el pueblo debía congregarse. Había una convocación santa. Número 2, el pueblo debía afligirse, lo cual iba acompañado de un ayuno. Número 3, no debía trabajar el pueblo. Número 4, debía ofrecer una ofrenda. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se aplica eso a nosotros hoy? Número 1, convocación santa, congregarse. Aunque es cierto que esto se aplica, como Pablo lo aplica en Hebreos 10 del 21 al 25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca, hablando del día final o de este día de manera particular. Eso va más allá que la congregación en las iglesias, sino también tiene que ver con la reunión del pueblo final de Dios. En este momento, poco después de 1844, cuando el gran chasco, hubo un periodo de esparcimiento. Se le llama en inglés the scattering time, cuando los mileritas cada uno tomó por su lado, se esparcieron. Pero luego, bajo el mensaje de los 3 ángeles, Dios comenzó a reunir a su pueblo. Y eso le llama a la sierva del Señor el tiempo de reunión, the gathering time. Y aún estamos en ese gathering time, aún estamos en ese periodo de reunión, donde Dios quiere reunir a sus fieles de todas partes del mundo y así conformar su remanente final bajo el mensaje de los 3 ángeles. Así que el día del juicio nos llama a que nos congreguemos alrededor de ese bendito mensaje para estos últimos días, el mensaje de los 3 ángeles. El pueblo debía afligirse y debía ayunar. Eso, ¿cómo lo entendemos hoy? Bien, la aflicción y el ayuno son o hacen alusión a una experiencia de profundo arrepentimiento. Un profundo arrepentimiento en donde se entregue al Señor los pecados y se reciba la justicia de Cristo. Comúnmente esto era acompañado con ayuno. Hoy debemos ayunar también, pero el ayuno no solamente se limita al ayuno de alimentos físicos. Como leímos y estudiamos en la presentación anterior de las trompetas, vimos en Isaías 58 que hay un verdadero ayuno, y es el ayuno de negarme a mí mismo por amor a otros. La sierva del Señor también nos dice que el verdadero ayuno consiste en abstenernos de alimentos perjudiciales y llevar una dieta sencilla y saludable, o sea, practicar los principios de salud. Ahora, el pueblo no debía trabajar. ¿Qué significa eso? Hoy debemos ser ociosos y no trabajar, como algunos al principio de este movimiento enseñaban la doctrina de no trabajar, porque pues ya Jesús venía. En realidad no se está refiriendo a esto. Está hablando en términos espirituales. Literalmente ese día no debían trabajar porque era un día sabático. Pero recuerden que el sábado también nos apunta a una experiencia espiritual allí en Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 11, donde dice que así como Dios descansó de sus obras, en el 7º día nosotros debemos descansar de las nuestras. Y nosotros no creamos, pero tenemos esa tendencia de creernos Dios. ¿Por qué digo que tenemos esa tendencia de creernos Dios?
Porque Dios es el que salva, pero a veces creemos que nosotros podemos salvarnos por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos. De esas obras debemos descansar. Debemos de dejar de hacer las obras, dejar de trabajar para obtener la salvación por mis propios méritos y no depender de Cristo. Es decir, esto lo podemos resolver en una experiencia de justificación por la fe. Y finalmente tenían que ofrecer una ofrenda. Dios espera que nosotros hoy ofrendemos más, no solamente ofrendar nuestro dinero, sino nuestro tiempo, nuestros talentos, nosotros mismos. Así como la experiencia de los discípulos al principio de la iglesia apostólica, así como la experiencia de los mileritas, que lo dejaron todo, lo vendieron todo, lo entregaron todo a los apóstoles para la obra de Dios. Hoy nuestra experiencia debería ser proporcional, aún más grande que la de ellos, pues nuestra obra es más abarcante y estamos en las mismas vísperas de la segunda venida de Cristo Jesús. Hoy estamos nosotros entonces en ese día del juicio antitípico. Y Dios espera eso mismo de cada uno de nosotros. Cierro con una cita del Conflicto de los Siglos, la página 414. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Eso es lo que debemos estar haciendo nosotros hoy. Oración, ayuno, examen profundo del corazón, congregarnos como iglesia, congregarnos como pueblo, estimularnos a nosotros mismos para poder fortalecernos en la fe. Vamos a orar, hermanos, para que esta sea nuestra experiencia. Querido Dios, al vivir en este tiempo antitípico del juicio, oro para que tú nos regales una experiencia como la que deseas que tengamos y así tener expiación por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.